Había una vez, en enero de 2026, alguien en León, Guanajuato, que vio una camioneta de agencia en Facebook, de esas que en la agencia cuestan más de 1 millón de pesos, publicada a casi la mitad. El vendedor contestó rápido, sospechosamente rápido, la verdad. Mandó fotos y hasta mandó la factura. Todo se veía legítimo. Pidió un anticipo de 100,000 pesos para apartarla, porque, ya sabes, hay mucha gente honesta esperando comprar camionetas de lujo en Facebook, y no querían que se les fuera la oportunidad. 2 semanas después, cuando fue a completar el trámite, se enteró de algo que nadie le había dicho. Esa camioneta no era del vendedor, ni siquiera estaba pagada. Y ahora, además de haber perdido 100,000 pesos, la financiera también lo estaba buscando a él, como si él fuera el que se hubiera robado su propio dinero. El centro de este caso es una práctica que las agencias de autos odian casi tanto como odian que les regresen un auto por garantía, que les cancelen una venta el mismo día del pago y que un cliente les grite en el mostrador, es que aquí dice que es de esta agencia, con una factura que, sorpresa, ellos nunca emitieron. Y no es un caso aislado. En lo que llevamos del año, solo en Guanajuato, hay decenas de personas exactamente en la misma situación. Y, como vamos a ver, ni siquiera es el único tipo de fraude de autos que está creciendo ahí ahorita mismo. Así que hoy, vamos a hablar de cómo funciona este esquema, por qué el sistema mexicano de facturación de autos básicamente lo invita a existir, y por qué, aunque todo mundo ya lo sabe, nadie lo ha podido cerrar. Cuando compras un auto usado en México, básicamente estás confiando en un pedazo de papel, la factura. Ese documento es lo que se supone que te dice que el auto es legalmente del vendedor, que no tiene deudas pendientes, y que puedes ponerlo a tu nombre sin sorpresas. El problema es que ese pedazo de papel es sorprendentemente fácil de alterar, o, en este caso, de enseñar cuando en realidad todavía no es del vendedor para venderlo. Digamos que necesito una camioneta para mi negocio. Voy a la agencia y el modelo que quiero cuesta 850,000 pesos. Un poco fuerte, pero bueno, así está el mercado. Pero, ¿qué es esto? En Facebook Marketplace, la misma camioneta, mismo año, prácticamente el mismo kilometraje, por 480,000 pesos. Casi la mitad. El vendedor me dice que se cambia de ciudad y necesita venderla rápido y que ya tiene la factura lista. Ahora, claro, podría preguntarme por qué alguien vendería con semejante descuento algo que en la agencia vale casi el doble, o podría simplemente pensar, qué suerte la mía, y pagar el anticipo. Después de todo, es mi derecho como comprador libre confiar ciegamente en un extraño de Internet que me está ofreciendo algo demasiado bueno para ser verdad. Así es, básicamente, como te enganchan con este esquema. Un precio lo suficientemente bajo para ser tentador, no tan bajo para levantar sospechas evidentes. Y una factura que, a simple vista, parece perfectamente normal. Para entender por qué este hueco existe, hay que entender algo del sistema mexicano de facturación vehicular que la mayoría de la gente nunca piensa dos veces. Cuando compras un auto nuevo a crédito, la agencia emite la factura, pero esa factura, el documento legal que prueba propiedad, normalmente se queda resguardada por la financiera hasta que terminas de pagar. Es prácticamente idéntico a cómo funciona una hipoteca. Usas la casa, vives en ella, pero el banco tiene las escrituras hasta el último pago. El SAT, por su parte, sí digitalizó las facturas hace años. Puedes entrar a su portal y verificar si un documento es válido y no está cancelado. Esto sonaría como una solución perfecta, excepto por un detalle. Ese portal te dice si el documento existe y no fue cancelado. No te dice si el crédito detrás de ese documento sigue activo. Son dos sistemas completamente distintos, que no se hablan entre sí, mantenidos por instituciones distintas, con objetivos distintos. Así es como opera el esquema, paso a paso. Paso 1. Alguien compra un auto de agencia a crédito, con el mínimo enganche posible. Paso 2. En vez de seguir pagando las mensualidades, pone el auto a la venta en Facebook, a un precio agresivamente bajo. Paso 3. Cuando el comprador pregunta por la factura,
Le muestran una carta factura alterada digitalmente, editada para que parezca la factura original ya liberada, cuando en realidad el crédito sigue activo. Paso 4. El comprador paga el anticipo confiando en un papel que se ve perfecto. Y aquí es donde se pone interesante. El vendedor original nunca le paga a la financiera. Entonces, la financiera, que sigue siendo la dueña legal, eventualmente viene a buscar el auto y se topa con que ahora otra persona lo está manejando. Alguien que pagó de buena fe y no tiene idea de en qué se metió. Por eso, cuando la cosa escaló, se empezó a hablar de doble fraude. El comprador pierde su dinero y la financiera pierde el auto que legalmente sigue siendo suyo. Todos pierden, menos una persona, la que armó el esquema y ya cambió de número de teléfono. Y por si un solo tipo de fraude de autos no fuera suficiente para una sola entidad del país, meses después, la Fiscalía de Guanajuato salió con otra alerta, un esquema distinto, pero con el mismo espíritu de confía en el extraño de Internet y ve qué pasa. Este funciona al revés. Aquí es el vendedor el que se convierte en víctima. Alguien contacta por Facebook para comprar tu auto, se mueve la conversación a WhatsApp y te paga con una transferencia o un cheque que parece válido. ¿Confías? Entregas el auto, las llaves, la factura original y hasta una copia de tu identificación. Horas después, el banco cancela la operación porque el cheque nunca tuvo fondos reales. Te quedas sin el auto, sin el dinero y con tu identificación circulando en manos de alguien que ya sabe exactamente cómo se ve tu firma. Fíjate que no es el mismo mecanismo del caso anterior. Ahí falsifican una factura, aquí falsifican un pago, pero es exactamente el mismo síntoma. Comprar o vender un auto fuera de un canal verificado, en México, en 2026, significa apostarle a que la persona del otro lado del chat no te está mintiendo. Aquí es donde la historia se pone, digamos, burocráticamente interesante. Porque si le preguntas a cada institución involucrada quién debería estar deteniendo esto, cada una tiene una razón perfectamente válida para decir que no es exactamente su trabajo. La Procuraduría Federal del Consumidor ya dijo, en voz alta y en público, que el delito de fraude simplemente no está dentro de su competencia. Y meses después de que empezaran los reportes, el propio presidente de la Asociación de Distribuidores del Estado reconoció que ni siquiera sabía si la Fiscalía ya estaba investigando este esquema en específico, a pesar de que el tema ya se había hablado directamente con el fiscal general en persona. Ahora, para ser justos, sí ha habido movimiento del lado legal, nada más que en el caso equivocado. Semanas antes, autoridades federales detuvieron al líder de una red que operaba en al menos 7 estados del país, incluyendo Guanajuato, especializada en engañar a vendedores de autos de lujo, simulando alto poder adquisitivo. Básicamente el mismo espíritu del fraude, con cheques que acabamos de ver, pero a escala nacional, y con estructura de red criminal confirmada. Así que sí, hay arrestos, solo que, hasta donde se sabe públicamente, no para el esquema de facturas maquilladas que le costó 100,000 pesos a nuestro comprador en León. Ese, oficialmente, sigue sin una confirmación pública de investigación formal. Y aquí hay que ser precisos con algo, porque es fácil confundirlo. Esto no es una zona gris legal. Alterar una carta factura para que parezca la original ya liberada es, lisa y llanamente, falsificación de documentos. Un delito que en México puede significar hasta 5 años de prisión. Y usar ese documento falso para cobrarle a alguien 100,000 pesos es, además, fraude. No hay ambigüedad ahí. El problema real no es que falte una ley. El problema es que falta quien lo detecte a tiempo y quien lo investigue después. Nadie cruza la información antes de que pase. No existe un sistema que te diga, en el momento en que estás a punto de dar el anticipo, si ese papel es la factura de verdad o una carta factura disfrazada. Y una vez que ya pasó, como vimos, cada institución tiene una razón para decir que no es exactamente su función perseguirlo. Volviendo a nuestro comprador en León, no hay un final feliz automático aquí. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, tenía dos caminos.
una queja civil por fraude, que puede tardar meses, o simplemente asumir la pérdida y empezar de cero. Y la mayoría de la gente en su situación, según las propias autoridades, ni siquiera denuncia. Al final, esto no es un fraude que dependa de gente descuidada. Le pasó a alguien que sí pidió la factura, que sí la revisó. El problema no fue que no preguntara, fue que preguntó lo único que el sistema le permitía verificar, y el sistema simplemente no tiene forma de contestarle la única pregunta que de verdad importaba. Y mientras tanto, mientras las instituciones se siguen turnando, ¿quién debería estar detectando y persiguiendo esto? El hueco de investigación sigue exactamente donde estaba. Aunque la ley, en el papel, ya sepa perfectamente cómo se llama este delito, y alguien más, en algún lote o en algún feed de Facebook, va a estar del otro lado, leyendo, se vende, urge, mejor precio del mercado. Mientras tanto, si tú vas a comprar un auto usado esta semana, hay algo concreto que puedes hacer y que no depende de la buena voluntad del vendedor. Antes de dar un solo peso, busca tú mismo el teléfono oficial de la agencia o la financiera que aparece en la factura, no el que te pase el vendedor, y llama directo a preguntar si ese documento ya está liberado. De hecho, así fue exactamente como varias de las víctimas de este esquema se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Llamaron ellas mismas a verificar, algunas incluso después de haber pagado. La diferencia es hacerlo antes. Y de hecho, esto ya está empezando a resolverse desde otro ángulo. Hay plataformas donde el vendedor tiene que subir su inventario directo, con más trazabilidad que un simple post de Facebook. No elimina el riesgo por completo, pero sí cambia la ecuación. Ya no es solo tu palabra contra la mía en un chat de WhatsApp a las 11 de la noche.